Bueno, ahora he estado viendo distintos elementos y documentos de distintas fuentes, países aliados y estudios nacionales también, y vamos a mirar una posibilidad en el futuro cómo puede ser un apoyo logístico. El sostenimiento tiene que ser muy ágil, tiene que estar basado en unas estructuras muy ágiles, que estén conectadas posiblemente con las cadenas de producciones nacionales y que puedan servir de una manera muy rápida y estar interconectados en redes. Los recursos tienen que ser muy fácilmente movibles de un sitio hacia otro, y es necesario que tengamos visibilidad sobre todo eso. Y un elemento muy importante, el personal. Tenemos que tener en cuenta que cada vez vamos a necesitar personal más especializado, con lo cual vamos a necesitar personal bien en activo o bien en reserva, del cual podamos tirar, aprovecharle para el cumplimiento de una misión. Pero hay que tener en cuenta que las unidades van a desplegar una vez, van a recuperarse a territorio nacional. Es posible que ese mismo personal en muy poco tiempo tenga que volver a ir una y otra vez en una serie de años, 3, 4, 5 veces a la misión. Eso termina cansando, con lo cual vamos a tener necesidad en un futuro de establecer una serie de sistemas de reclutamiento de personal, de retención del personal, para poder rellenar todas esas necesidades que vamos a tener. Un tema muy importante. Las estructuras, como he dicho, tienen que ser también ágiles para poder recuperar una unidad rápidamente, volver a prepararla para enviarla otra vez a la misión que corresponda. Y todo esto tiene que estar apoyado por una tecnología nueva. Vamos a necesitar, a lo mejor es posible que los elementos no tripulados dentro del teatro puedan ser unos elementos muy comunes en el futuro a la hora de hacer movimientos y transportes logísticos. Y todo esto nos va a dar lugar a una necesidad mayor de formación. Como conclusión, pongo que el empleo de las nuevas tecnologías que vamos a tener, tanto ahora como en un futuro, nos va a urgir a hacer una gestión de los procesos formativos de otra manera. Vamos a necesitar que las lecciones aprendidas en un conflicto deben ser rápidamente asumidas por todos para poder tomar unas decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Eso va a ser posible, quizá, a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El entorno, las enseñanzas a distancia, los entornos virtuales, la gestión de esos datos, las redes sociales, eso estamos viviendo con ello y cada vez va a ser más necesario el poder emplearlas para formar a nuestra gente. Eso, al fin y al cabo, en una misión vamos a tener más necesidades de formación, vamos a tener necesidad de más tecnología. Todo eso va a influir en una mejora de la motivación y una mejora del rendimiento para poder satisfacer las necesidades de nuestras unidades en un futuro. Y esto es lo que voy a decir, nada más. Por último, y no menos importante, el siguiente ponente con el que cerramos el ciclo de ponentes es Fernando Gómez, director de la Cámara de Comercio de Salamanca.
Él nos va a hablar sobre retos logísticos, desde una perspectiva de la administración, donde nos va a plantear una serie de retos bastante interesantes y que a mí me han dado que pensar cuando he leído la presentación. Sin más, te cedo la palabra, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias tanto a Ramiro como a Juan por invitarnos y permitirnos estar aquí. Yo no soy un especialista en logística porque, bueno, pues tampoco creo que esa sea la función del director de la Cámara de Comercio. Aquí me acompaña un verdadero especialista, es David Sánchez, que es el director de la aduana de Salamanca, en la cual la Cámara tiene el 100% de las acciones y, bueno, para nosotros por eso es importantísimo el reto logístico y por eso agradecer una vez más a los organizadores por la invitación. Quería empezar por esta primera ponencia, no sé si se ve muy bien, pero bueno, yo creo que es una imagen de sobra conocida por todos, es una imagen de satélite nocturna en donde vemos el mundo. El mundo, lógicamente, es amplio, pero no tan amplio como nos parece, es decir, al final, bueno, podemos meterlo en una diapositiva y lo que nos da, lo que vemos directamente son las luces y las sombras que tiene ese mundo. Y esas luces y esas sombras, pues obviamente nos expresan una transmisión de energía y lógicamente la luz atrae y eso genera movimiento y de ahí la logística. Nosotros tenemos que saber muy bien dónde estamos, en qué parte del mundo y bueno, pues no sé por qué, pero en todos los mapas de este tipo pues siempre aparece en el centro. Y precisamente yo creo que bueno, pues también es un motivo de reflexión que esté en el centro porque yo creo que tenemos que ir también a esta opción. España ocupa un lugar geoestratégico en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y yo creo que tenemos que aprovechar esa visión, esa ubicación geoestratégica clara, fundamental, y lógicamente tenemos que tener esa vocación, esa ambición de convertirnos en el centro logístico del sudoeste de Europa. Obviamente yo represento profesionalmente a la pequeña y mediana empresa y en general a todas las empresas, pero por la propia característica de las empresas que forman parte de la Cámara, todas las empresas de Salamanca en mi caso, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, pues yo quería hacer un pequeño alegato a favor de las pequeñas y medianas empresas. Y como estamos en una mesa que habla de entornos hostiles en el ámbito logístico, yo creo que tenemos que ver qué empresas son internacionalizadas, es una palabra compleja, o logísticamente avanzadas. Entonces yo creo que tenemos dos grandes núcleos de empresas, las empresas de importación y exportación y los operadores logísticos españoles que operan en el mundo. Todas ellas pues al final hacen, digamos, la masa común de empresas logísticas. Cuando hablamos de operadores logísticos españoles en el mundo, la primera pregunta es, ¿realmente hay operadores españoles internacionales? Analicemos cada uno de los transportes. Hemos puesto los cuatro grandes clásicos del transporte. El transporte por carretera, el transporte aéreo, el ferroviario y el marítimo. Al final, en todos ellos tenemos siempre barreras logísticas, ya sea desde el punto de vista civil o ya sea desde el punto de vista militar. Obviamente, nosotros, desde el punto de vista de la empresa y obviamente donde les afecta el balance, pues también en ese análisis de costos y de riesgos que hacen las empresas, vemos barreras logísticas y al final, bueno, adelantamos la conclusión que es que necesitamos, por lo menos en España, más intermodalidad y más conexión entre los distintos tipos de transportes. Pero, como decía, vamos a ver si hay operadores logísticos españoles que operan en el mundo. Yo no sé si es fruto de la crisis, pero bueno, no sé, yo últimamente estoy un poco pesimista. Entonces, hay que reconocer que España tiene pues, grandes empresas logísticas. Yo creo que bueno, si hemos leído el Forbes hace pues, unas semanas, vemos que Inditex sería la cadena logística, la empresa logística por antonomasia, digamos, la cadena ejemplo donde ha basado toda su estrategia en el mundo logístico. Pero vamos a ver realmente, analizando los distintos tipos de transportes, pues cómo está España en el mundo. Vemos, si analizamos el sector marítimo, ¿qué vemos? Pues si analizamos el ranking de empresas navieras,
pues vemos que pues, la mitad de la flota, y hay unos datos, la mitad de la flota de portacontenedores está controlada por 8 grandes grupos empresariales. ¿Serán españoles? De las 25 primeras navieras que hay en el mundo, clasificado por volumen de operaciones, 6 son europeas, 18 asiáticas y una americana. Hay que destacar que dentro de las europeas hay una de las empresas que tiene su sede en Suiza. Casualmente, Suiza no tiene mar. Suiza tiene una empresa dentro de... ¿Por qué será? No lo sabemos. Pero bueno, el caso es que no hay ninguna empresa española hasta el número 74, Boluda, con sus transportes, pues ahí está. Por lo tanto, el marítimo vemos que bueno, pues no es nuestro fuerte, a pesar de, bueno, pues somos una península y lógicamente debería ser nuestro principal valor. Ferroviario, ¿hemos perdido el tren? Pues hombre, los datos que nos avala del Consejo Superior de Cámaras nos viene a decir que sí, que lo hemos perdido. Si los trenes en España circulan a 15, 20 kilómetros por hora, pues lógicamente quedarán reducidos pues, para grandes volúmenes o grandes cargas que no tienen otra posibilidad. Aparte, bueno, de los problemas del ancho de la vía y demás, que bueno, esos son problemas históricos, vamos a dejarlo ahí. Terrestre. El aéreo directamente ni lo he puesto porque bueno, creo que es un transporte en el fondo más bien residual, que aunque bueno, tiene cierta importancia para abrir nuevos mercados y demás, pero bueno, yo creo que el fuerte sería el terrestre. España sería la potencia y yo creo que bueno, pues si hemos visto la segunda diapositiva, pues realmente es la potencia, una potencia en el sector de transporte. Hay grandes empresas en este ámbito, pero realmente tenemos una grave problemática. De todas las licencias que hay en España, es decir, los camiones, hay una gran normativa, una gran burocracia con el tema del transporte por carretera, pues vemos que al final el 60% de todas las empresas de transporte solamente tienen una licencia, es decir, normalmente tienen un solo vehículo o bueno, solo hay un conductor, mejor dicho. Entonces, ¿eso al final qué nos provoca? Pues que lógicamente pues, que no van a poder competir eficientemente en el mercado. Son menos competitivas, lógicamente no conectan en el transporte combinado ni favorecen la intermodalidad y mucho menos el tema de la internacionalización. Y como veíamos al principio, pues también es muy difícil el acceso a nuevas formas, a las nuevas tecnologías, al control de rutas y demás, que para muchos empresarios, microempresarios, pues la verdad que bueno, pues es el reto que tienen. Y también el reto superar el marco legal, que evidentemente nos complica la asistencia en general, pero en el tema de transporte también. En la regulación legal, que no solo es española, sino que es más amplia, normalmente viene inspirada por directivas europeas, pues afecta a los tiempos de transporte, a los tiempos de conducción, descanso, etcétera, y al final complica muchísimo los carnés profesionales. Hay una serie de problemática añadida que se hace complicado. Entonces, pues bueno, al final vemos que el futuro es la integración y la intermodalidad. Veíamos que había dos grupos de empresas, los operadores logísticos, bueno, luego si quieren podemos comentarlos más en profundidad. Vemos las empresas exportadoras. Yo la verdad que es un dato que, aun llevando varios años trabajando en esto, me sigue chocando. Hay aproximadamente 1,5 millones de empresas, digamos, con actividad, porque hay luego muchas empresas patrimoniales, etcétera. Entonces, bueno, pues hay un dato más o menos estandarizado que nos dice que hay más de 1,5 millones de empresas con más de un trabajador. Luego, la guerra de cifras, esto, bueno, pues es peor casi que cuando hay elecciones o cuando se mide la audiencia de los medios. Pero, al final, 1,5 millones de empresas y solo 77.000 empresas exportadoras. Estos son datos que, bueno, pues la verdad preocupan. Es decir, al final, si lo hacemos en porcentaje, en Salamanca hay 25.000 empresas y el 5% de las empresas tienen actividad exportadora. Pero claro, actividad exportadora puntual. Vendieron un paquete a China, eso sería una actividad exportadora. Aquellas empresas que tienen una actividad regular durante 4 años seguidos, realmente disminuimos la cifra. Yo he puesto aquí la cifra más benevolente, un 2,2% de ese 1,5 millones de empresas exportan habitualmente, pero bueno, ayer por ejemplo estaba la delegada territorial del ICES en Salamanca, en la Cámara, impartiendo un programa de formación y el dato que nos daba extraoficialmente era entre el 1,6 y el 1,8, es decir, cifras realmente bueno, pues, que tienen que crecer por lo menos a un nivel del 4% en un corto periodo de
de tiempo, porque si no estaremos también fuera del mercado.